algo interesante es que cuando nosotros queremos ver todo el detalle de algún rango de información de esta tabla dinámica, por ejemplo de Puebla, quiero ver esos 635 pedidos o esas 8 líneas del estado de Texas. Si yo doy un doble clic con el mouse rápido, me va a crear una hoja nueva, ¿sí? Como esta, en la que voy a ver las 8 líneas que tienen que ver con Texas. La cantidad, el ingreso, ¿sí? Vamos a ver todo el detalle. Cuando dejamos de analizar esta información, podemos eliminar esta hoja, ya que se van quedando ahí si no las necesitamos. Si queremos ver las 4 líneas de Nueva York, un doble clic aquí y listo. Ahí está. ¿Sí? Clic derecho, eliminar. Ya no la necesitamos. Perfecto. Ahora aquí volvemos nuevamente a agregar campos. Voy a cambiar el diseño a uno que sea compacto, ¿sí? Y voy a agregar el campo de status en la parte de filas, ¿sí? Entonces tenemos 2 en el cuadrante de filtros y 2 en el de filas. Bien, vamos a expandir esta información. Ahí está. Cuando trabajamos con los filtros, tenemos en la parte superior uno nuevo, el cual me va a permitir seleccionar el campo que quiero visualizar aquí en la parte inferior, ¿sí? Porque en este momento, como tengo 2 campos distintos en la misma columna A o en el mismo cuadrante de filas, pues bien, ¿cuál es el que me aparece? El de ciudades o el de estatus. Cuando lo desplegamos, vemos que de entrada me aparece estatus. Bien, si yo quiero cambiar y ver las ciudades, basta con que le demos un clic aquí, ciudades, y seleccionamos las que necesitamos. Guadalajara, Mérida, Salina Cruz. Aceptar. Listo. Y si quiero utilizar el otro filtro de status, vamos al status y seleccionamos solamente lo de entregado. Listo. Entonces aquí estamos viendo de las ciudades que seleccionamos o segmentamos y de los estatus que necesitamos, ¿sí? Perfecto. En esta tabla pues tenemos varias opciones segmentadas. Igualmente, si yo doy un clic a este 2 que está segmentado porque solo estoy viendo información de Guadalajara entregado, un doble clic, pues voy a ver las 2 líneas de entregado de Salina Cruz en este caso, ¿sí? Porque era la fila de Salina Cruz. Esta hoja la vamos a eliminar. Listo. Perfecto. Tenemos aquí distintos diseños de una tabla dinámica. Podemos jugar con la información. Si los campos ya no los necesitamos, vamos a quitar el máximo, el mínimo, los pedidos, el promedio. Y ahí tenemos nuevamente este escenario principal. Vamos a agregar de ciudad, aquí a borrar el filtro. Y nuevamente de los estatus, borrar el filtro para que incluya a todos, ¿sí? Ahí tenemos el 100% de la información. Nuevamente, quitamos el estatus y listo. Todas estas posibilidades nos permiten las tablas dinámicas y mucho más. Ahora vamos a hablar acerca de los grupos. Cuando nosotros necesitamos crear un grupo que no está en nuestra tabla de datos, ¿sí? Es decir, estas ciudades a qué dirección corresponden o a qué gerencia o a qué país, y no lo tenemos en nuestra tabla, ¿sí? Nosotros podemos crearlo directamente en la tabla dinámica. Cuando damos clic derecho al mouse nos topamos con varias opciones, entre ellas actualizar, pero una muy importante es la de agrupar o desagrupar, ¿sí? Esta es la que nos va a permitir crear grupos que no están previamente en nuestra fuente de datos. Es decir, a este pequeño conjunto de ciudades yo las voy a seleccionar y voy a crear un grupo, ¿sí? Este grupo yo le puedo cambiar el nombre. Ahora va a ser dirección 1. ¿Sí? Listo. Y a las demás ciudades yo les voy a crear como una dirección 2. ¿Sí? Vamos a colapsarlas. Seleccionamos todas, clic derecho del mouse, vamos a crear un grupo y ahí está, grupo 2, en el que solamente tenemos que crear ahora el nombre. Enter. ¿Sí? Entonces de esta forma, este campo, dirección 1, dirección 2, no lo tenemos en nuestra lista de campos, ¿sí? Es como si fuera un campo que lo estamos agregando aquí, no va a aparecer, ¿sí? Ni está en nuestra fuente de datos, fue simplemente creado directamente aquí y ya de esta forma lo puedes resumir por gerencias, por direcciones. Incluso por fechas también lo podemos utilizar, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el caso de que agregáramos fechas en la parte inferior, filas, vemos como incluso
nos está generando agrupamientos por año, ¿sí? Lo desplegamos y tenemos por trimestre. Octubre nos creó distintos grupos, ¿sí? Vamos a ir a la parte de clic derecho sobre el año, vamos a decir desagrupar y ya nos deja las fechas reales, ¿sí? Ahora sí, por fecha, dirección 1, etcétera. Si bajamos la fecha y la ponemos al final, pues bueno, ya tenemos agrupado ahora sí para cada una de estas ciudades y su respectiva dirección. Esto es agrupamiento de filas en una tabla dinámica.